Gracias, Javi. Precisamente, estamos con un especialista, le vamos a consultar si le podemos decir así especialista. Estamos con Cristian Carman, quien ha estudiado y que es uno de los que ha precursado y ha dado pie a lo que es el movimiento antisetera. Cristian, en principio, consultarte qué estás haciendo aquí en el Colegio de la Merced, que estás dando charla a los jóvenes acerca de un acontecimiento importantísimo para todo el país, como va a ser el eclipse y lo que significa también para Río Cuarto, que es una franja en donde se va a poder ver con mayor comodidad. ¿Cómo te va, Cristian? Muy bien, muchas gracias por preguntar. Acá estoy en el Colegio de la Merced, el colegio me invitó a mí y a otros dos investigadores a dar algunas charlas a los alumnos y más tarde a los padres sobre el eclipse y en particular sobre la historia de los eclipses, porque nosotros trabajamos historia de la astronomía, en particular desde los griegos hasta Kepler, y los eclipses han sido fundamentales a lo largo de toda la historia de la astronomía. Entonces vinimos a contarles un poco a los alumnos la importancia histórica que tienen los eclipses. Bien, es tan importante conocer acerca de la historia para poder conocer acerca de lo que se va a vivir mañana también. Creo que es el puntapié inicial para los chicos, para lo que significa no solamente los cuidados, sino también conocer de cerca de qué se trata un eclipse y cómo viene la historia de los eclipses. Exacto, la verdad que es un acontecimiento histórico, tal vez no tomamos dimensión, claro. Pero por ejemplo en la época de los griegos, en Atenas durante 400 años no tuvieron nunca un eclipse total solar. Si lo que estamos viendo nosotros no lo pudieron ver grandísimos astrónomos como Ptolomeo. Entonces, y sin movernos tanto, ustedes sin moverse directamente, lo que estamos en Buenos Aires, sin movernos tanto, la verdad que es un lujo y tomar conciencia de la importancia de un eclipse también es como que te enraiza en la historia. Para los griegos era una locura. Antes de poder explicar lo que era un eclipse, le tenían muchísimo miedo, porque imagínate que a las 5 de la tarde se haga de noche de pronto. Claro. Desaparece el sol, o sea, es una locura. Dura poco, dura 2 minutos, pero imagínate que en esos 2 minutos vos decís, se acaba el mundo. Entonces, esa sensación que vamos a tener la suerte de tenerla mañana, ojalá esté despejado, nos va a permitir experimentar lo que a lo largo de la historia experimentaron muchísimas personas. Sé que puede ser por ahí una pregunta complicada, pero ¿cómo se estudia un eclipse, digamos? Porque no es una tarea sencilla y no es para todos tampoco y no sé si hay tantas herramientas quizás para poder estudiar un eclipse. Bueno, acá hay como 2 partes importantes en estudiar un eclipse. Una es predecirlo, es decir, saber exactamente cuándo va a suceder. Y eso fue una tarea de siglos y siglos desde los babilonios en adelante, donde ya lograban más o menos predecir con precisión un eclipse. El aparatito es el mecanismo de anticítera que yo estudié. Era un predictor de eclipses, o sea que ya los griegos podían predecir incluso la hora de un eclipse. Y después los eclipses te sirven para a veces chequear teorías científicas o corroborar cosas, o estudiar, por ejemplo, la aureola del Sol. O sea, como la atmósfera del Sol, como vos no podés mirar cara a cara al Sol porque es tremendamente luminoso, el eclipse justamente te tapa el Sol y te permite ver ese borde. Entonces recién nosotros mañana vamos a ver el eclipse. Pasado mañana vamos a hacer un workshop, un congresito de investigadores sobre temas de astronomía antigua, aprovechando que estamos acá en la facultad en Río Cuarto, la Universidad de Río Cuarto, y nos contactaba una investigadora de Estados Unidos que va a venir por el eclipse porque su marido, que es de la NASA, va a estudiar justamente la aureola. O sea, todavía hay gente, la NASA misma está viniendo a estudiar nuestro eclipse porque hay cosas que se pueden aprender en los eclipses. Cristian. Y después sirvió para chequear teorías, por ejemplo, la teoría... Sí, te escucho. Sí, buen día, disculpa, te interrumpía para preguntar cuánto hace que no se ve un eclipse de esta naturaleza. Porque tenemos entendido que esto ocurre habitualmente, pero no de la manera que se va a dar acá, ¿no? Puntualmente, y en esta zona en la que está Río Cuarto, estos 200 kilómetros de apertura, digamos. Exacto. Los eclipses se repiten más o menos cada 18 años, o sea que en 18 años tendríamos un eclipse más o menos parecido, pero se van corriendo en 8 horas, entonces tal vez toca en otra zona o toca en el océano y no lo podemos observar. Un eclipse así, total, como el que vamos a ver nosotros y que va a pasar tan lindo acá por Río Cuarto, la verdad que es tremendamente excepcional. Así que me parece que hay que aprovecharlo mucho. Y sobre todo ustedes que no se tienen que mover. Insisto, hay gente de todo el mundo que está viajando a la Argentina para ver algo que ustedes pueden ver desde la ventana de su casa. Cristian, te quiero preguntar en términos de la filosofía, y no sé, por ejemplo, en la Edad Media, ¿no? Cuando era todo la cuestión teológica y que todo era el mandato divino, lo mal que la pasó, por ejemplo, Galileo Galilei por sus teorías, Copérnico y demás, ¿cómo se fue cambiando ese pensamiento de lo que era ese teocentrismo
digamos, a después, bueno, sí la ciencia pisar un poco más fuerte, ¿no? Mira, la revolución copernicana, es decir, la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol y no está fija en el centro del universo, sin duda fue muy importante. Pero también hay que tener presente que hay como una especie de campaña sucia, podríamos llamar, de la modernidad respecto de la Edad Media, que nos hace creer que los medievales eran absolutamente ingenuos, que lo único que hacían era rezar y que el que dictaminaba o la que dictaminaba lo que se pensaba y se decía era solo la Iglesia. Y la verdad que la situación era mucho más compleja. En particular, por ejemplo, en la Revolución Copernicana, lo que hacía la Iglesia era defender, probablemente no tendría que haberlo hecho, eso estamos de acuerdo, pero estaba defendiendo una teoría científica, no estaba defendiendo lo que decía la Biblia. Es decir, estaban de acuerdo con los científicos de la época que desde los antiguos hasta Copérnico pensaban que la Tierra no se movía, y con muy buenas razones, porque uno no siente el movimiento de la Tierra, hay un montón de cosas que hay que explicar si vos suponés que la Tierra se mueve. Entonces fue algo paulatino. Me parece que lo que aprendimos en esas revoluciones, Occidente, es a distinguir la religión de la ciencia y decir, bueno, la religión no se tiene que meter tanto en algunas cuestiones puntuales científicas, porque la Biblia no viene a decirte a vos cómo se hizo el cielo. Había una frase muy linda en los medievales que decían algo así, como la Biblia no vino a enseñarte a vos cómo se formaron los cielos, sino cómo vos tenés que llegar al cielo, ¿no? Que son como dos ámbitos distintos. Parece que estas revoluciones ayudaron a ir separando esas dos partes. Claro. Cristian, ¿qué es esto? Te cambio un poco de tema, pero viendo un poco en tu currículum y demás, esto del iPad de Arquímedes, que en una charla TEDx lo dijiste, la verdad que cosas muy entretenidas y ocurrentes, ¿no? Con esto de la filosofía y de los griegos, al menos como piedra basal, ¿no? Exacto, un poco de eso vine a hablar acá hoy al Colegio de la Merced por invitación de ellos. La verdad que estuvieron muy generosos. Yo estuve en un equipo de investigación durante más o menos 10 años estudiando unos fragmentos que aparecieron en un naufragio en 1900 en un barco hundido en las costas del Mediterráneo. Resulta que esos fragmentos aparentemente son de una especie de reloj antiguo que predecía la posición del Sol, de la Luna y que incluso predecía eclipses. Entonces sabemos también por muchos detalles que era de la época de los griegos, y algunos creemos, y tenemos buenas razones para pensar, que lo hizo el mismo Arquímedes. O sea, nosotros tenemos un registro que cuenta Cicerón, que cuando invadieron Siracusa, los romanos conquistaron la ciudad, y cuando conquistan, por supuesto, saqueaban todo, y el general romano, que era el primero que podía elegir lo que se llevaba, agarró un aparatito que había hecho Arquímedes. Y Cicerón cuenta esto, que predecía la posición del Sol, de la Luna, y ese aparato se perdió en la historia, y después apareció fragmentos de un aparato parecido en un naufragio, y toda la investigación es para ver si primero cómo era y cómo funcionaba, y después ver si efectivamente lo había hecho Arquímedes. Perfecto. Cristian, te hago consultas generales en esto de la filosofía. ¿Notas en los chicos el interés necesario como para seguir, digamos, humanizando mucho más a la filosofía y sacarla un poco de los claustros solamente? Mira, mi experiencia, por ejemplo, hoy fue extraordinaria. Digamos, hay como 400 chicos, porque están los del Colegio de la Merced, pero invitaron también a otros colegios, y el entusiasmo que mostraban por cosas que pueden parecer aburridas, porque es contar un poco la historia, y la historia de los eclipses fue fundamental. Yo espero, y lo digo en serio, que este eclipse despierte vocaciones en astronomía o historia de la astronomía. Claro. Me parece que es un acontecimiento y el del año que viene, que vamos a tener también, va a pasar más por el sur, por Bariloche y Península de Valdés, digamos, por esa zona, en diciembre del año que viene, que también vamos a tener un eclipse solar total, porque cuando vienen de a pareja, en general vienen 2 o 3 seguidos, así que me parece que va a marcar una generación. Hay generaciones enteras que nunca pudimos ver un eclipse, así que al que lo agarran de 14 a 18 años, tal vez marca vocaciones. Pregunta de neófito antes que siga Paula. Quiero empezar a estudiar filosofía por mi cuenta, a leer yo. ¿Qué autores puedo hacerlo que no sea tan contracturado, tan teórico, digamos? Si me quiero iniciar en un mundo de filosofía, pero de la parte no académico, sino personal, ¿a quién me recomiendas? Mira, la verdad, te va a parecer raro, pero te recomendaría a Platón. Yo no buscaría. Yo tengo la República de Platón y mano. nunca entendí casi nada, Cristian, te lo digo la verdad. Tenía la República, leí un par de cosas y los tipos sentados hablando, y la verdad se me hacía extremadamente complicado. Bueno, mandame un mail y charlamos. Muy bien. Te mando algunos consejos. No, pero en serio, la República es uno de los más complicados. Pero arrancá con la apología de Sócrates,
que es prácticamente un relato de cómo Sócrates se defiende. Y después sí, puedes ir como subiendo históricamente en los diálogos, porque es como si hubieras agarrado un diálogo de plenitud de Platón, que es uno de los más difíciles, efectivamente. Pero en serio digo, leer los diálogos de Platón porque son puestas en escena. Y aunque no sea absolutamente lineal y vos puedas ir siguiendo cada argumento, te da una sensación de cómo era la discusión en esa época y te dispara un montón de cosas. Yo recomiendo Platón. Bueno, Cristian, y sobre las generalidades de la oratoria, esta tarde a las 19:30, esta charla que vas a dar, ¿qué nos puedes contar? Mira, además de mi actividad de filósofo, investigador en historia de la astronomía, etcétera, hace unos años, ustedes la mencionaban recién, di una charla TX Río de la Plata, y a partir de ahí empecé un proceso espectacular, ya la preparación de la charla de oratoria, de aprender a hablar, de cómo mirar al público, de cómo hacer silencios, de cómo preparar un texto para que sea interesante. Y fui aprendiendo mucho de la mano de ellos, de los organizadores de TX Río de la Plata. Y entonces estoy empezando a dar algunos cursos sobre cómo hablar en público, la importancia de preparar un comienzo, de cómo terminarlo, de cómo elegir algún ejemplo en función del público. 1000 detalles para poder hablar un poco mejor en público. Y bueno, ya que vine acá, arreglamos con el colegio ofrecer una charla para los padres y para los docentes donde hable de estos otros aspectos que también son recontra interesantes. Buenísimo, entonces en Mendoza 860 en el auditorio, ahí vemos la invitación, Cora Uría, también otra charla a cargo de este especialista, este investigador, Cristian Carman. Muchas gracias por el móvil, Cristian, a Paco, desde ahí, desde el Colegio La Merced. Bueno, chicos, yo para cerrar quería hacerle solamente una última consulta a Cristian, porque también mientras lo investigábamos acerca de la historia y todo lo que hablaba un poco también del movimiento terraplanista. ¿Qué opinás de este movimiento que se ha dado en los últimos meses, en el último año, que se ha dado a conocer y que defienden su postura con mucha plenitud? Sí, el terraplanismo viene un poco más atrás, pero justo este año se hizo el Congreso Internacional acá en Argentina, no me acuerdo en qué localidad de la provincia de Buenos Aires. Colón, justo era. Colón, Era Colón, justamente por... y eso hizo que acá apareciera con más fuerza. Yo respeto que cada uno piense lo que quiere, estoy absolutamente en contra, me parece que hay un montón de argumentos para pensar que la Tierra es esférica. Uno son los eclipses, no en particular el eclipse que vamos a ver mañana, los solares, sino los eclipses lunares. En un eclipse lunar todos sabemos que se proyecta la sombra de la Tierra sobre la Luna y la sombra es circular. Y sombras circulares proyectan objetos esféricos, digamos, no hay mucha discusión. Y esto ya lo sabían los griegos. Lo que sí me molesta un poco a veces es que se crea que el terraplanismo era una idea extendida en la Edad Media y prácticamente hasta Colón. O sea, cuando nos enseñan en el colegio que Colón quiso dar la vuelta alrededor de la Tierra para probar que era esférica, es absolutamente falso, ¿no? Todos los medievales estudiaban con libros griegos y los griegos ya sabían que la Tierra es esférica. Por lo cual es un movimiento que surgió mucho después y sin ninguna justificación, no es un revival de pensamiento medieval, ¿no? O sea, los terraplanistas en esto son presocráticos, más que presocráticos, son de la época de la Ilíada y la Odisea, ¿no? Donde se pensaba que la Tierra era un escudo, pero ya después de eso, después de Anaxágoras, 500 a.C., ya todos sabemos que la Tierra es una esfera. Cristian, te agradecemos estos minutos para Compuntal AM y para que nos cuentes un poquito acerca de tus estudios y acerca de lo del eclipse mañana. Muchísimas gracias. Continúen ustedes, chicos, por allá. Muchas gracias.